Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero compartir contigo un video muy interesante, un video que trata acerca de las profecías del fin. Miren hermanos, las profecías siempre han sido un tema interesante dentro de la Biblia. De hecho, dicen que el 75% de la Biblia es profecía, lo demás es doctrina, historia, etc. La Biblia, desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, habla acerca de las profecías. Las profecías es un tema muy interesante porque arroja luz de lo que Dios va a hacer en el futuro. En una ocasión Jesús estaba caminando con sus discípulos por el templo y los discípulos se maravillaron a ver los grandes edificios, el gran templo y todas estas cosas. Y Dios, Jesús le dice, bueno, ellos pensaban que iban a impresionar a Jesús con esos grandes edificios y esas grandes edificaciones que Herodes había hecho. Y Jesús le dijo, ustedes ven todos esos edificios que están ahí. Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Yo me imagino la actitud y la cara de asombro y decepción de los discípulos, porque los discípulos le están enseñando a Jesús las grandes edificaciones que habían cerca del templo de Jerusalén, los edificios que Herodes había hecho, algo maravilloso. Recordemos que los romanos eran grandes arquitectos, grandes pioneros, de la arquitectura antigua y moderna, de tal manera que todavía hoy en día podemos ver estructuras que construyeron los romanos. El hecho es que Jesús le dice, ustedes ven todas esas piedras, todos esos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Luego de esto, ellos se fueron a un monte, como era costumbre. Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, le hicieron tres preguntas escatológicas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas que Jesús acaba de decirle, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando habla aquí de fin del siglo es el fin del sistema que estaban viviendo. Jesús procede a contestar las tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, vemos que la primera profecía de la destrucción del templo se cumple en el año 70, cuando Tito Vespasiano conquista Jerusalén, quema el templo y piedra sobre piedra se derrumbó. Dice la tradición que a un guardia romano se le zafó una flecha llena de fuego y cayó en el templo empezó a encenderse en fuego y se dieron cuenta que dentro de las paredes del templo estaba forrado con oro, y cuando el oro estaba derritiéndose, entonces para salvaguardar el oro empezaron a romper piedra sobre piedra para sacar el oro, cumpliéndose así perfectamente la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es otra pregunta que le hicieron, y esa respuesta la tenemos en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Lo primero que dice es que ninguno se engañe, porque vendrán falsos Cristo diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Repito, la primera señal que Jesús da es que vendrán muchos ungidos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido. No es que van a aparecer muchos Jesucristo, es que van a aparecer muchos en nombre de Jesús diciendo yo tengo el llamado, yo tengo la palabra correcta. Y dice la Biblia que pocos, no, a muchos engañarán. Y ahí empieza a decir, habrán guerras, terremotos y todo lo que tú y yo conocemos. Entonces, la profecía es un tema interesante, por eso quiero invitarte a ver el siguiente video que nos habla acerca de lo cerca que estamos del cumplimiento de las últimas profecías que faltan por cumplirse. Porque muchas se han cumplido, muchas se están cumpliendo, pero otras están para cumplirse. Y en el siguiente video que te voy a mostrar, pues detalla lo que posiblemente esté pasando conforme al video que vamos a ver a continuación. Así que
te invito a que lo veas. Como siempre, te invito a que te suscribas, que compartas, que comentes y le des un poderoso like a estos videos que a nosotros nos ayuda mucho y a ti no te cuesta nada. Así que Dios te bendiga, te dejo con él. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Las profecías bíblicas son una fuente de asombro y maravilla para muchas personas, ya que su cumplimiento preciso y literal demuestra su origen divino y revela la mano de Dios en la dirección de los acontecimientos. Es impresionante ver cómo se han cumplido con tanta precisión a lo largo de los años, desde hace siglos. Estas profecías se encuentran en las Sagradas Escrituras y anuncian eventos que ocurrirían en el futuro, desde la caída de grandes ciudades y pueblos hasta la aparición de enfermedades y pandemias. Muchas de estas profecías bíblicas ya se han cumplido, pero todavía hay algunas que están ocurriendo actualmente, de manera casi que literal y precisa. Esto puede ser visto en eventos como la restauración de Israel como nación independiente, la caída del Imperio Romano, la aparición de nuevas enfermedades y muchos otros eventos. Independientemente de si tú eres creyente o no, lo que está sucediendo es una realidad y está afectando al mundo entero. Tengamos en cuenta que estas profecías bíblicas no solo nos hablan del pasado o del presente, sino también del futuro, el futuro de tus hijos, de tus hermanos, el futuro de tu familia. Algunos eventos anunciados en la Biblia todavía están por venir, y es importante estar preparados y al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Entre los muchos problemas que enfrentamos como humanidad, te mencionaré alguno de ellos, como los daños ambientales que cada vez son una realidad más presente en el mundo. La deforestación, la contaminación del aire y del agua, el cambio climático son solo pocos de los problemas más graves que enfrentamos hoy en día. Estas situaciones negativas no solo afectan a la naturaleza, sino también a las personas y a la economía de todas las naciones. La escasez de agua es otro problema ambiental importante que afecta a millones de personas en todo el mundo, pueblos donde las personas lastimosamente mueren por falta de este importante recurso natural. La sobrepoblación, el cambio climático y la degradación del suelo son algunas de las causas de la escasez de agua. A medida que la población mundial continúa creciendo, la demanda de agua también aumenta, lo que agrava la situación. Además, las guerras han causado un gran sufrimiento humano a lo largo de la historia, y siguen siendo una triste realidad en muchas partes del mundo. Estos conflictos armados han dejado un rastro de destrucción y muerte, y han afectado tanto a las personas como al mundo que los mantiene de pie. Según las profecías bíblicas, se espera que estas situaciones aumenten en los tiempos finales. Se menciona que habrá eventos meteorológicos extremos, como terremotos, huracanes y sequías, así como avistamientos de objetos voladores no identificados. Aunque estas profecías son interpretaciones subjetivas y no hay un consenso científico al respecto, lo que pasa en la actualidad sigue afectando a millones de personas. Dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, cuando el Cordero abrió el sexto sello, y se abrió el sexto sello, de inmediato se produjo un gran terremoto. El sol se puso muy oscuro, la luna entera se puso como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. A lo largo del tiempo, estas profecías descritas en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan han sido tomadas de manera simbólica, y su interpretación, como dije anteriormente, es subjetiva. Fuertes enfermedades que han acabado con muchos, como la última pandemia por la que hemos pasado, ya sabemos cómo estuvo de terrible esa historia. No se sabe cuándo será nuestro fin, nadie sabe cuándo se acabará esta historia. La Biblia tampoco habla sobre esto, y volviendo a las profecías, ellas son lo único que debemos de tener en cuenta a la hora de pensar en lo que pasará en un futuro, que tal vez no sea muy lejano. Entre las profecías, se dice que, en el final de nuestros tiempos, el río Eufrates, que es un río muy famoso por sus múltiples menciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se secará por completo, según las Escrituras Santas. Esto no es bueno, y tiene mucha importancia, ya que estaríamos cerca del final. El río Eufrates es un río que nace en Turquía y sus aguas recorren parte de los territorios de Siria e Irak. Este río de Asia Occidental es el más occidental de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia, junto con el Tigris, que en la Biblia, el Tigris es el río Hiddekel, donde Daniel tuvo un encuentro con un ángel mensajero de Dios.
En el Antiguo Testamento, el río Eufrates es mencionado como un límite geográfico importante, separando la tierra de Canaán de Mesopotamia. También es mencionado como un lugar de batalla en varias ocasiones, como en el libro de Josué, donde se narra la conquista de la ciudad de Jericó por los israelitas. En Génesis, el río Eufrates es mencionado como el lugar donde se encuentra la fuente del jardín del Edén, el lugar donde se creó al primer hombre y mujer. En el libro de Apocalipsis, el río Eufrates es mencionado como un lugar clave en una profecía acerca del fin del mundo, donde también se menciona que el río secará para que las naciones puedan pasar y así llegar a la batalla final, en un lugar que en hebreo se conoce como Armagedón. Esto es exactamente lo que está pasando en la actualidad. Este gran río en los últimos años se ha venido secando de una manera muy rápida, junto con otros importantes, como el mismo Tigris. Un cumplimiento profético que viene desde hace 3 o 4 años, pero que con el tiempo se ha venido agravando mucho. Las autoridades locales dicen que la temporada de lluvia comenzó más tarde de lo normal y finalizó mucho más temprano, lo que creó un evento histórico, que ha resultado en una menor cantidad de agua en los ríos principales de la zona, pero esto lleva tiempo y la situación no mejora. También se habla de que en este importante río se encuentran encerrados 4 ángeles caídos muy poderosos, que saldrán en el fin de los tiempos. Ellos están encausados en la destrucción y controlan a un ejército de 200 millones de jinetes que destruirán a la tercera parte de toda la humanidad. La Biblia nos menciona cosas interesantes respecto a la segunda venida de Jesucristo, muchos acontecimientos que están por ocurrir y que son necesarios para que el Mesías regrese y haya justicia en el mundo. En Mateo 24, los discípulos se le acercan a Jesús y le hacen la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les responde, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y muchos terremotos en diferentes lugares, todo esto será principio de dolores. Es importante tener en cuenta esto, la aparición del falso profeta es un punto clave en los tiempos finales. Muchos se hacen llamar como el Salvador a lo largo del tiempo, diferentes religiones, múltiples iglesias y cultos idolatran personas que solo buscan engañar a la humanidad con fines de lucro, bienes materiales, entre otras. Y lastimosamente, muchos caen ante estas personas que aseguran ser Dios, sí, así como escuchaste, son capaces de hacerse llamar Dios ante los hombres, y aunque esto te parezca fuerte, es más real de lo que crees. En el mundo estos casos los encontramos en todo lugar. Primero habrá un engaño masivo que ocurrirá en una época a la que se le llama tribulación o gran tribulación, todo esto con guerras, desastres naturales, pestes, hambre y persecución. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a una gran parte de la humanidad, dirán que habrá paz, pero no será así. También los días se acortarán por los escogidos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Todas estas profecías serán importantes, porque nos anuncian el regreso de Jesucristo para traer justicia y gran gloria. La construcción del tercer templo de Jerusalén no puede quedar por fuera, ni mucho menos. Este tercer templo en la Biblia es importante, ya que nos avisa sobre la aparición del auténtico anticristo. También nos avisa sobre el engaño de él hacia la humanidad. Se cree que los musulmanes son los que impiden por el momento la construcción de este tercer templo a los israelitas. Israel tiene toda la tecnología, tiene el dinero y todo listo para la construcción de este templo. Pero, ¿por qué aún no se ha construido? Pues se cree que el antiguo templo está justamente debajo de la mezquita de Omar, que les pertenece a los musulmanes. Este templo es sagrado y está entre los 3 más importantes para los seguidores del Islam. Claramente, para que los judíos construyan este tercer templo, tendrían que derribar este importante lugar para los musulmanes, y esto sin duda alguna, desencadenaría una guerra muy fuerte. Aquí es donde se cree que el anticristo tendrá su papel importante, trayendo soluciones para que esto ocurra. El supuesto Mesías va a solucionar todos los problemas, consolidará todas las religiones en una sola, y va a engañar tanto a judíos como a musulmanes. ¿Tú, qué opinas sobre esto? Fuera de especulaciones, fuera de todo tipo de religiones y creencias, cada
cada vez nos acercamos a nuestro propio apocalipsis. No sabemos con exactitud qué pasará, tampoco sabemos cuándo todo acabará. Lo único que nos queda es reflexionar sobre lo que pasa en el mundo, porque las situaciones que te mencioné al principio del video son problemas actuales, y el mundo cada vez nos habla más sobre ello, así que, cuidemos lo que nos pertenece, lo que tenemos. A menudo nos enfocamos en las cosas materiales y las metas que queremos alcanzar, pero a veces olvidamos valorar lo que ya tenemos. El tiempo y las relaciones son los tesoros más valiosos que podemos tener. Como mencioné en videos anteriores, el cambio individual puede no cambiar el mundo entero, pero sí puede afectar de manera positiva a las personas que te rodean. Al tomar decisiones conscientes, podemos inspirar a los demás a hacer lo mismo. Juntos, podemos construir un futuro mejor, donde valoramos lo que realmente importa. Recordemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia en el mundo, y aunque parezca pequeña, si todos ponemos de nuestra parte, podemos crear un cambio significativo. Seamos conscientes de nuestras acciones y tomemos decisiones que se alineen con nuestros valores y principios. Nuevamente, te mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Gracias por pasarte por aquí y quedarte hasta el final del video. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Bien, mis hermanos y amigos, con todos estos datos que has visto en este video, yo creo que el consejo final sería lo mismo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Puesto que todas estas cosas están a punto de suceder, ¿cómo no guardarnos en santidad e impureza sabiendo que aquel día se acerca? Las profecías no es para meternos miedo. La profecía no es para que solamente estemos enterados de lo que va a pasar en el futuro. El fin último de las profecías es motivarnos a guardarnos, a santificarnos y a vivir una vida que agrade a Dios. Puesto que estas cosas van a suceder, guardémonos en santidad. Así que yo espero que después de este video, pues, te motives a guardarte. Si no conoces a Jesús, acercarte a Jesús. Si lo conoces, a buscarle más, porque pronto, pero muy pronto, nuestro Mesías regresa. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, comenta, comparte, suscríbete y muchas bendiciones para ti.